El reino de Dios. Y mire que me ha llamado mucho la atención este tema, porque a medida que uno va preparando palabras y escuchando revelaciones de parte de Dios de qué quiere Él que nosotros podamos predicar, expresar, a lo largo de estos años me he encontrado en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, mucho sobre el reino de Dios. Y alguien se preguntaría, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué del reino de Dios? Cuando en los tiempos de Juan el Bautista, los anuncios de la llegada de Jesucristo eran: arrepentíos, arrepentíos, el reino de Dios se acerca, el reino de Dios se acerca. Wow, la gente se quedaba impactada por saber que algo venía que era bueno. Y ahí luego, cuando Jesús llega a la tierra, también habla del reino de Dios. Que busquemos el reino de Dios, que vayamos al reino, que no nos preocupemos por tantas cosas, que le demos importancia al reino. Este tema o esta serie tiene mucho que ver de qué trata este reino, porque pudiéramos bien no estar posicionados en lograr condiciones donde las bendiciones de ese reino estén detrás de nosotros. Y pudiéramos bien confundirnos, que además hay bastante elementos porque vivimos en un mundo, pero Jesucristo bien claro lo dejó. Dijo: somos del mundo, pero no pertenecemos a él. O sea, pertenecemos a un reino. Pero resulta que comenzaron, luego de este pecado original, naciones a transgredir, naciones a cometer errores, y sucedieron cosas en las que, como no sé si recuerdan, en los tiempos de Lot, de Abraham, a Sodoma y Gomorra, naciones de esa naturaleza comenzaron a cometer perversiones, pecados, transgresiones de toda naturaleza. Y tanto que en los tiempos de Abraham, en Sodoma y Gomorra, que él tenía su sobrino allí, o sea, mandó a Dios a sacar a lo que luego resultó de la única persona que estaba santa, porque Dios es tan grande y tan misericordioso que podía perdonar una nación hasta por más de una persona. Que si hubiesen 50 justos, 40 justos, 20 justos, 10 justos, 5 justos, pero era que ni 3 justos habían. Todos estaban en las naciones estaban en transgresiones. ¿Qué hace Dios? Encuentra a un hombre, a Abraham, con unas condiciones de santidad, de obediencia, de humildad, de grandeza, a la cual quiere crear una nación, una inmensa nación, que ya como no lo pudo hacer con la humanidad, luego lo lleve a cabo a través de ellos, porque el diseño posterior, el subsiguiente diseño de Dios era hacer que Israel pudiera gobernar sobre las naciones, tuviese esparcida como está ahora, pero gobernando. Quería preparar hombres, porque las naciones se pervirtieron, ya realmente el pecado estaba a la orden del día, el enemigo tenía las 3/4 partes de la tierra en su poder, y la intención era con ellos, la intención era ella tratar de ponerlos a gobernar, y dada pues la guía, la dirección de Dios, iba a lograr pues que estas naciones también se acoplaran o se apegaran a los principios bíblicos en esos tiempos contenidos en el Antiguo Testamento, conocido hoy como la Torá. ¿Amén? ¿Vamos bien? Hace un tiempo, tengo tiempo que no cuento un testimonio de un delincuente que atracaba bancos, robaba, pero él se llevaba una chaqueta específica. Y él cada vez que iba a hacer su robo, su atraco, prosperaba. O sea, sí, no le sucedía nada. Y entonces iba aumentando en los niveles de robo, y él le dio mucho poder a la chaqueta. O sea, la chaqueta, si él andaba sin chaqueta, él no se sentía bien. Entonces resulta que llegó a ser uno de los delincuentes más prominentes por la manera, porque sí había un poder que él mismo le había dado a la chaqueta. Lo que no sabe es que un buen día tuvo que salir sin la chaqueta y no iba a robar, le dieron como 200 tiros.
porque el poder del maligno es efímero, es un poder temporal y que te cobra, y te cobra 1000 veces lo que tú haces. En cambio, lo de Dios es obediencia. Y Dios es obediencia a sus preceptos, a sus principios, a sus leyes, a todo lo que Él ha creado para que las bendiciones permanezcan de ti para siempre. Es cuestión de que entendamos cómo manejando en su reino para que luego veamos más temprano, luego de un proceso, que las bendiciones sí están en nuestra vida. Y cuando hablo de bendiciones, no quiero hablar, no lo asocio solo con lo financiero, lo asocio con tu matrimonio, lo asocio con tu salud, lo asocio con tus relaciones interpersonales, lo asocio con todo lo que hagas y todo lo que emprendas en tu vida. Resumiría la palabra bendición allí. Entonces, ¿qué era lo importante? Que Dios luego quiso que esa nación fuera la que se fuese preparada por Él directamente, porque Dios se comunicaba, ¿era con quién? Con reyes y con profetas. Dios no se comunicaba con nada, sino lo hacía con reyes y profetas. Y su interés era una nación que realmente te dirigiera luego. Quiero citar el Éxodo 19, quiero que vamos al Éxodo 19, del 5 al 6. Vamos al primer versículo, dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ahora o sea, Dios coloca unas condiciones. O sea, tú quieres vivir en mi reino, bueno, tienes que vivir en obediencia y en cumplimiento de mi pacto. Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dice el siguiente: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Eso era lo que quería Dios con Israel, que ese fuese el tipo de reino. O sea, ¿pero qué? Pero conociendo que existe un pacto, conociendo que existen unas leyes, conociendo que existen unas normas, conociendo que existen unas condiciones, que es lo que ahora Él le llama reino. El reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios tiene unas condiciones muy parecidas y bien analógicas con las leyes, las condiciones, las reglas de un país. O sea, si usted quiere en estos momentos saber realmente cómo conducirse bien en un país, tiene que tomar las leyes, tiene que tomar la constitución, tiene que tomar las reglas, cómo dirigirse. Hay un reglamento de tránsito, hay una fórmula por donde usted puede conducirse, transitar, hacer. Lo mismo sucede con el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene unas condiciones bien particulares. Y esa particularidad está dada, ¿por qué? Por normas que luego voy a conocer, como la Constitución, que viene a ser en este caso la Biblia, las Sagradas Escrituras. Amén. Ahora bien, ¿qué quería Dios que fuésemos? Que fuésemos reyes y no esclavos. ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros nuestro alcance fuese de reyes, que Él a través de Israel comunicara al resto de los pueblos la manera como Dios quería que nos conduciésemos para que fuésemos luego una tierra santa como Él lo hizo. Entonces dice el libro de Deuteronomio, y vamos al Deuteronomio 28: el Señor te pondrá por cabeza, no por cola, estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando, ¿qué hagas? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. El problema está en la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios es, mire, más tardamos nosotros en ser lo obediente que Dios quiere que Él bendiciéndonos. A nosotros lo que se nos hace difícil es poder conocer ese reino inconmovible. Cómo transitar en Él. Y yo te puedo decir, no es que estoy ayudándote, pero no es fácil estar en un mundo donde vemos unas normas muy precisas, una cantidad de transgresiones y nosotros haciendo obediencia.
porque cada vez me recuerdo, como una de las cosas que hago muy frecuente, es manejar y ver la luz roja y no exista nadie. Creo que un fantasma de repente pasa por ahí, pues, y uno tiene que esperar la luz verde. Es un ejemplo muy coloquial. Entonces esperar, cumplir las normas, porque Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a confirmarla, yo vine a hacer que esas leyes se cumplieran. O sea que tú tienes que hacer, pero así como existen leyes en el mundo, también existen leyes en el reino de Dios. Leyes, constituciones, pactos, promesas. Mire, la Biblia tiene más de casi 6,000 promesas. ¿Usted se imagina que usted fuese parte de esas 6,000 promesas? Obviamente tiene que ser un rey, un sacerdote. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que tenemos que apegarnos a vivir en el reino. Y por eso dice Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué lo dice? Porque resulta que o cumple las leyes del mundo o cumple las leyes del reino de los cielos. Entonces, un cristiano se estaría preocupando por saber cuáles son esas leyes y sobreponerse a cumplirlo. ¿Y por qué digo sobreponérselo? Porque no es fácil. No es fácil que a ti te den una cachetada y luego tú colocar la mejilla para que te den por el otro lado, por la otra mejilla. No es fácil que te quiten la capa y tú también entregar la túnica. No es fácil que te digan que tú vayas 1 milla y tú recorrer 2. No es fácil, pero esos son los principios del reino, de los que nosotros creemos que en su tiempo nosotros vamos a poder obtener, acoger, vamos a poder vivir con ellos. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda como hijos de Dios? Tú decidiste venir a la iglesia y tomar el domingo para escuchar de la palabra de Dios, es porque quieres aprender cómo vivir en su reino. ¿Cuánto lo creen? Nosotros queremos aprender a vivir en su reino. Que luego se tenga que encarnar una lucha contra nuestros viejos hábitos, contra nuestro ser, contra nuestro viejo ser, contra nuestra vieja naturaleza, para poder sobreponernos y vivir conforme a su voluntad. Bueno, ese es el proceso que todos tenemos que vivir. Pero una vez que lo avancemos, pasamos a ser reyes, pasamos a ser sacerdotes, dejamos de ser esclavos. Amén. ¿Cuántos quieren ser reyes? ¿Cuántos quieren ser sacerdotes? Ya los amenes bajaron. Pero ese es el cumplimiento del Señor, que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Ahora dice, ¿qué contiene el reino de Dios? Un rey y señor, soberano, Dios Padre y Jesús. Un territorio, un dominio que es la tierra. Una constitución, que es un pacto real, la Biblia. Una ciudadanía, una comunidad de súbditos, el pueblo de Dios que somos nosotros. Una ley, principios aceptables, privilegios, derechos y beneficios, porque vivir en un reino tiene privilegios, tiene sus derechos, tiene sus beneficios. Un código de ética, un estilo de vida y una conducta aceptable, diferente a la del mundo. Un ejército, ángeles guerreros que acampan alrededor de sus hijos. Una mancomunidad, seguridad económica. Una cultura social, protocolo y procedimiento. Entonces, cuando digo una mancomunidad, coloco que es seguridad económica, porque como familia pasamos allá a no ser solos, individuales, sino a formar y ayudarnos como familia unos a otros. ¿Para qué? Para sustento, para estabilidad. Amén. El libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 30, ¿verdad? El que no es conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, él pone una condición. O sea, si no es conmigo, no vas a tener vida. O sea, si es conmigo, recoges. O sea, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que planifiques, todo lo que tarde o temprano se te va a dar porque es con él. Ahora,
me llama la atención la siguiente palabra. Dice, pero que el que no está desparrama. ¿Alguien entiende esta palabra, desparramar? O sea, es que tú pudieras estar haciendo, trabajando, buscando, pero no logras nada. Yo no sé si te ha pasado en un momento que tanto sacrificio no se corresponde con lo que recibes. Pudieras estar desparramando. Con el Señor se crece, con el Señor se obtiene. Mucha gente que está siguiendo los caminos del Señor debidamente, probablemente no ha recogido, pero seguramente Dios está revistiéndolo de un carácter para que en su tiempo sí recoja. Por eso es que no quiero que te desanimes. Oye, Señor, pero mire, estoy tratando de hacerlo a voluntad. Mira, vi algo que no era mío y no me quedé con él cuando yo tenía el mal hábito de quedármelo, o me hicieron una propuesta indecente y no la acepté, y estoy tratando de hacer el bien, y cuando tenía odio o rencor con alguien me sobrepuse y le fui a pedir perdón. Todo eso son actos que te están llevando a vivir en el reino de los cielos. Ok. Pero entonces tú pasas un tiempo y no ves nada. Pero es que no veo nada. No veo nada. Y yo veo y me sobrepuse y me dijeron y me insultaron. Y yo le dije, Cristo te ama, como respuesta. Y cada vez estoy tratando de hacer lo debido. Porque por eso dice la palabra, nunca dejes de hacer el bien. Siempre hace el bien, no lo dejes. Porque a veces uno hace el bien cuando espera la contraprestación o la retribución por hacer ese bien. Pero, oiga, usted haga el bien, porque probablemente en el tiempo en que usted menos espera, lo va a sorprender lo que tanto ha anhelado en su vida. Pero le refiero a este aspecto porque usted está allí viviendo en el reino de los cielos. Se está interesando por hacer gala de la obediencia, de los pactos, de lo que aparece en la palabra. Hay gente que, y yo siempre lo he comentado, gente que viene a la iglesia y viene con el formato de otras religiones, como yo lo traía, de pensar que porque me sentaba el domingo en la silla, ya yo tenía que ser bendecido porque sí. Porque ya yo me senté, me quitaron 3 horas, esto no se puede ir en mano. Y resulta que no sabía que este espacio es para que tú seas enseñado. Este espacio es para que lo que aprendas lo coloques en práctica en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en la calle, donde quiera que estés. Y era una confusión que yo no entendía. Y yo pensaba, y lo decía así, yo pensaba que cada vez que llegaba el domingo a ese lugar, para no decirle religiones, yo tomaba un crédito positivo espiritualmente. O sea, que yo podía cometer pecados en la semana y resulta que llegaba el otro domingo ya a lavar mis penas y comenzar la siguiente semana. Entonces yo le decía en los inicios, como pastor, yo le digo, las iglesias no son autolavados espirituales. Que uno viene a la base, cambio de aceite, filtro. No. Nosotros venimos a ser enseñados. O sea, que usted hoy lo aprendido tiene que saber si lo oyó o lo escuchó, porque si lo hizo, lo puso en práctica en su cotidianidad. Entonces estaría adoptando la fórmula de vivir en el reino de los cielos. Por eso es que le colocamos este primer tema, descubriendo el reino de los cielos. Por eso a veces hablo con varios líderes, varias personas, y le digo, hermano, mira, tenemos que tratar de tener una vida. A veces somos una cosa en la iglesia, usted ve al hermanito, Dios te bendiga, aleluya, alabanza al Señor, la gloria sea para Él, aleluya, gloria a Dios, y hasta le impone mano ahí en el lugar.
Y cuando está en la universidad es completamente diferente. Papá, una burda, puñito, bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Y todas las groserías que vienen con ella. Una doble vida es que usted hable de una manera aquí y después hable otra en otro lugar. Por eso yo trato en lo posible, y no sé si menos lo hará, yo trato en lo posible de aquí no ser tan religioso. O sea, más coloquial, más parecido a lo que tengo que hacer en la calle, en el mundo, en lo doméstico. Por eso que a veces uno entera que hay hermanitos o líderes o hermanos creyentes que uno les ve una sonrisa de oreja a oreja en la iglesia. Y uno cuando lo ve por allá le dice, hermanito, ¿y la sonrisa de allá qué pasó? ¿La dejaste en la iglesia? ¿Dónde dejaste los dientes? Digo, ¿será que se te picaron en estos días? No es lo mismo. Nosotros tenemos que procurar descubrir eso. Si tú vas a ser una persona, séla donde quiera que sea la misma. ¿Cuándo están descubriendo el reino de los cielos? Entonces, me llama la atención esto. Estoy tratando como pastor de tener una palabra más normal, más parecida a lo que se viva, para no ser de un cortejo religioso, de unas condiciones tal. ¿Por qué? Porque realmente nosotros sabemos quiénes somos, no en la iglesia, sino fuera de ella. Entonces, ¿qué se logra en un cristiano que haga lo debido y que haga lo justo? Que no quiera aparentar, ni que quiera hacer una cosa. Mire, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y de verdad, lamentablemente a veces he visto casos muy puntuales, es gente que utiliza la iglesia como un medio o como un trampolín para. Mire, el único trampolín en el medio que usted tiene que buscar en la iglesia es para honrar, glorificar, amar, seguir más a Dios. De verdad. Porque haciéndolo, o sea, si usted no lo hace aquí, ¿dónde lo va a hacer? Por eso es que vivir en el reino tiene sus propios particulares. Necesitamos tener palabras. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la palabra no sea oída, sea escuchada. Por eso me llamó mucho la atención uno de estos conferencistas cristianos que decía que nosotros tenemos que escuchar con sentido de la utilidad. Porque el que escucha con el sentido de la utilidad siempre está buscando la manera, pensando en lo que está haciendo en su día a día, en su cotidianidad, para ponerlo en práctica. De esa manera estarías tú buscando el reino de Dios. De esa manera sucedería esto. Mateo 6:33. Ese es mi versículo. Es el mío. Más, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Oiga, a comprender de qué se trata el reino de los cielos, tener una percepción, conocer la verdad. Por eso Jesucristo dice, conoce la verdad que ella te hace libre. Acuérdense que a veces nosotros condicionamos la verdad producto de nuestros pasados, de nuestros viejos hábitos, de nuestra naturaleza, de cómo nos formaron, de cómo nos gritaron. Pero la idea no es conocer nuestra verdad, sino la verdad de la que habla Jesucristo, para que esa libertad nos aproxime a vivir en un reino como el que Dios nos está mostrando. Entonces, solo así, lo que tú hagas en el mundo, lo que hagas, lo que emprendas, tú no tendrás que estar detrás de ellos tendrán que estar detrás de ti. Entonces, eso se hace cuando le damos el lugar a Dios, cuando buscamos conocer su reino, cuando cumplimos esos estatutos y mandamientos de lo que ya verdaderamente hemos hablado. Muy bien, aquí hablábamos de lo que es el territorio. Voy a leer muy breve aquí. Es el dominio sobre el cual el rey ejerce su autoridad, que es toda la tierra, y ahora lo está haciendo a partir de ¿quién? A partir de nosotros. Por eso que luego del
la nación, de que la nación Israel no logró cumplir, vino para la gloria y honra de la humanidad, vino Jesucristo. Y vino en unas condiciones. Entonces el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos ha llegado. Y Dios quería, arrepentíos. Porque lo primero que pedía Jesús, antes lo hizo Juan el Bautista, era que nos arrepintiéramos de nuestra naturaleza pecaminosa, de las cosas que habían en nuestro corazón que no eran correctas, que no eran de vida. Arrepentidos, buscar. O sea, despójate de la vieja naturaleza, despójate del viejo hombre para que ahora comiences a vivir en el reino de los cielos. Que probablemente no sea la respuesta que nosotros queremos escuchar. Es que precisamente esa respuesta no es la que tú necesitas. Porque hay gente que busca mentoría y que quiere que uno le diga lo que ellos quieren escuchar. Y yo no me presto para eso, hermano. Yo no me presto para eso. Yo le digo a la gente siempre, y una vez lo preparo, ¿qué quieres escuchar? ¿Lo que tus oídos le hacen sentir bien o lo que necesitas escuchar? Porque que te estemos dando una sobadita, una palmadita, eso no cambia a nadie. Eso hace que la persona siga haciendo lo mismo. Pero cuando uno te confronta con amor, con calma, un bate de vez en cuando, no mentira, no broma. Oye, ¿qué hace la palabra cuando la persona lo toma? Produce estragos, produce cambios, produce beneficios. Y al cabo de un tiempo, oye, de verdad, tremendo pastor, al José Almao. No, es tremendo. Si usted quiere cambiar su vida, usted tiene que aceptar que tiene que ser confrontado. Es más, yo te recomiendo que tú mismo te confrontes. ¿Cómo se confronta uno? Cuando, ¿qué es la carne? La carne es el deseo de hacer todo lo que nos place, lo alegre, lo conformista, dormir más de tiempo, pero cuando uno quiere sobreponerse, por eso dice la palabra que los aspectos de la carne se contraponen a lo espiritual, son completamente contrarios. Pero cuando si tú quieres transformar, si tú quieres ser testimonio, si tú quieres cambiar, si tú quieres una vida en bendición, tienes que comenzar por confrontarte. Hay gente que sabe que si va al pastor no le va a decir lo correcto porque preferiblemente no lo va a visitar. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque en el fondo no quiere ser confrontado. No quiere ser confrontado. Y nosotros los seres humanos, tú, yo, necesitamos ser confrontados. Solo así estaremos viviendo en el reino de los cielos.